Hello my friends, how are you today? Welcome to mi cocina. El día de hoy vamos a preparar unas riquísimas costillas al horno con salsa de barbacoa. Y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes: una libra de costilla, 2 cucharadas de jugo de limón, también puede usar vinagre de su elección, una cucharada de aceite, este es de oliva, pero usted puede usar el que usted quiera, una cucharadita de ajo en polvo, pero si usted prefiere puede hacer un ajo bien picadito, una cucharadita de cebolla en polvo, lo mismo, usted puede hacer un pedazo de cebolla bien picadito, pero que le ajuste para una cucharadita de páprica, esta es ahumada, una cucharadita de sal y una cucharadita de comino. Esta sal es del Himalaya, pero usted puede usar la de su preferencia. Esta costilla ya está previamente lavada. Entonces lo que voy a hacer es secarla un poquito para que sea así, va a absorber más los condimentos. Normalmente la costilla viene con una telita esta que yo se la quito, pero si usted quiere déjesela. El carnicero ya sabe que a mí no me gusta esta telita y él dice que se la quitó, pero mire, siempre me hizo trampa. Bueno, ya está lista, pero como ahora solo estoy con mi marido, entonces vamos a hacer de esta libra 2 partes, siempre bien sequita. Entonces le voy a echar el limón, los ingredientes secos, los voy a mezclar todos juntos. Mira. Ya bien mezcladitos, entonces lo agrego a las costillitas. De preferencia es que estas costillas sean marinadas o adobadas de un día para otro, o como mínimo 1 hora, pero como hoy tengo prisa, entonces las voy a hacer yo solo. ¿Qué voy a hacer con el aceite? Tengo una cucharada de aceite, entonces le voy a echar un poquito a este Pyrex y el resto se lo voy a poner a las costillitas. Bueno, una vez listas mis costillitas, las tapo. Ahora lo voy a meter al horno previamente calentado a 350. Durante 1 hora va a estar sin destaparlo. Usted puede usar, si no tiene un molde con tapadera, puede usar papel aluminio bien tapadito. Nos vemos en 1 hora. Bueno amigos, ya pasó 1 hora de tener mis costillitas en el horno. Ahora la voy a sacar. Les voy a dar vuelta. Y lo voy a dejar ahora 30 minutos más, siempre tapado. La salsa de barbacoa yo ya la tengo lista, pero le voy a agregar una cucharada de pasta de guayaba y aquí tengo 1/8 de cucharita de líquido de humo, que me encanta que la salsa tenga el rico sabor a humo. Lo primero que tengo que hacer es poner 2 cucharadas de agua aquí y 1 cucharada de la pasta
de la guayaba. Puede usar jalea también. Con mermelada. La voy a poner a que se me disuelva un ratito. Pueden ver que ya la pasta se está deshaciendo. Entonces le voy a agregar una mitad de la salsa de barbacoa que hice anteriormente y un octavo cucharadita de líquido de humo. Espero que se penetre bien el humo y que se mezclen todos estos ingredientes que le agregué. Espero que hierva y lo apago. Nos vemos en 25 minutos. Ya pasaron los 30 minutos. Ahora voy a sacar mis costillitas del horno. Destapo. Le voy a poner de esta salsa barbacoa aquí en esta parte donde están los huesos. Ahora las voy a voltear. Y les pongo más salsa de barbacoa. Recuerde que esta tiene guayaba, pasta de guayaba y un poquito de líquido ahumado, pero eso es opcional si quiere, porque ya la salsa ya estaba lista para echársela a las costillitas. Bien generoso, bien generosa hay que ser con estas costillitas y con la salsa. ¿Okay? Bien cubierta tiene que quedar. Ahora lo vuelvo a poner al horno por 15 minutos, pero esta vez ya no lo voy a tapar. Solo quiero que dore la parte de la salsa. Y nos vemos en 15 minutos. Pasaron los 15 minutos. Ahora voy a apagar la estufa y a sacar las costillitas. Bueno amigos, nuestras costillitas ya están listas. Ahora solo queda probarlas. A ver si nos quedaron suaves. Parece que no voy a necesitar cuchillo. Porque están, wow, mire, ni tenedor voy a necesitar. Porque están increíblemente suaves. Wow. Es más, ni dientes se necesitan. Ya tú sabes quién, ¿verdad? Lo va a disfrutar. Wow. Mis amigas y amigas, ustedes tienen que preparar estas costillitas. Fáciles de hacer, solo que tiene mucho tiempo en el horno, pero vale la pena. Si las deja adobadas una noche anterior, no les van a quedar deliciosas, les van a quedar apoteósicas. Disfrútenla. Nos vemos en el próximo video. Los quiero mucho. Esto quedó delicioso. Wow. Oh, wow. Súper suave. Bye.